Imagina una región del universo tan vasta que su luz tardó más de 10.000 millones de años en alcanzarnos. Una extensión de vacío donde los astrónomos esperaban encontrar solo silencio. Pero no fue así. En esa frontera lejana del cosmos, los telescopios captaron algo imposible. 11 puntos de luz, 11 faros encendidos al mismo tiempo en un mismo lugar del espacio. Cada uno, un cuásar. Cada cuásar, un agujero negro supermasivo que devora materia con una furia capaz de eclipsar galaxias enteras, 11 soles del abismo, brillando juntos en la oscuridad, una alineación tan improbable que no debería existir, y sin embargo, está ahí. Los científicos lo llaman el Himalaya cósmico, un nombre poético, pero preciso, porque, igual que la cordillera terrestre divide mundos y climas, esta cordillera de luz parece marcar una frontera real entre dos estructuras colosales del universo primitivo. Durante décadas, los mapas del cosmos nos dijeron que los cuásares eran raros, focos aislados de energía encendida por casualidad en los primeros 1.000 millones de años tras el Big Bang. Pero ahora, hemos descubierto una concentración tan densa que desafía la probabilidad misma. ¿Cómo pueden 11 agujeros negros gigantes coexistir tan cerca, en una era en la que el universo apenas comenzaba a formarse? ¿Qué clase de estructura cósmica podría reunirlos, como si una fuerza invisible los atrajera a una misma frontera? Cada cuásar es una historia de caos, una galaxia desgarrada por la gravedad, pero 11 juntos es un misterio que roza lo imposible. Los datos llegan del telescopio Subaru y de la vasta base del Sloan Digital Sky Survey, y todos coinciden. Esta concentración no es un error de observación, es real, un cúmulo de cuásares, tan luminoso y compacto que ningún modelo actual puede explicarlo sin romper las reglas conocidas de la formación galáctica. El Himalaya cósmico no es solo una rareza estadística, es una grieta en el mapa del universo, una señal de que lo que creemos entender sobre la estructura cósmica podría ser apenas una sombra, porque si en un punto del cielo pueden coexistir 11 de estos colosos, entonces quizá el universo no sea tan homogéneo como pensamos. Quizá existan regiones donde las leyes se doblan, donde la gravedad, la energía y el tiempo se entrelazan de un modo que aún no comprendemos. Lo que antes veíamos como un firmamento estable, ahora se parece más a una red viva de filamentos, nudos y vacíos, un tejido que respira y donde a veces algo despierta. Y cuando eso ocurre, el cosmos brilla con una intensidad que ninguna mente puede abarcar. Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un conjunto de datos astronómicos, sino una pregunta que toca los límites de la comprensión humana. ¿Qué está ocurriendo realmente en el Himalaya cósmico? ¿Es una casualidad o la huella de una estructura mucho mayor, una frontera que conecta reinos del universo que aún no hemos visto? El misterio de los 11 soles acaba de comenzar, y sus implicaciones podrían cambiar nuestra visión del cosmos para siempre. Para entender la magnitud del Himalaya cósmico, primero hay que comprender qué es lo que brilla allí. Un cuásar no es una estrella, ni una galaxia entera, aunque su luz pueda superar a miles de ellas. Es una herida en el espacio, un punto donde la gravedad se ha vuelto tan extrema que nada puede escapar, ni siquiera la luz. En su centro habita un agujero negro supermasivo, millones o miles de millones de veces más masivo que el Sol. Pero lo que vemos no es el agujero negro en sí, sino el fuego que nace a su alrededor. La materia que cae hacia él gira en espiral, se comprime, se calienta a millones de grados y libera una radiación tan intensa que transforma la oscuridad en una linterna cósmica visible a miles de millones de años luz. Así nace un cuásar, una tormenta de energía alimentada por la destrucción, un faro en medio del vacío. Cuando los astrónomos miran el universo profundo, lo que realmente ven no son galaxias actuales, sino ecos de su juventud. Cada cuásar es un fósil de luz, una fotografía del pasado remoto. Y sin embargo,
hay algo desconcertante en su distribución. En teoría, deberían aparecer dispersos, uno aquí, otro allá, separados por distancias inconcebibles. Pero en el Himalaya cósmico no ocurre así. Allí, 11 de ellos resplandecen juntos, como si una sola estructura invisible los uniera. Cada uno se encuentra a más de 10.000 millones de años luz, pero en el mapa tridimensional del cosmos parecen alinearse dentro de una misma burbuja de espacio-tiempo, en la frontera de dos enormes regiones galácticas. Es como si el universo, en su infancia, hubiera encendido 11 antorchas para marcar un límite que aún no entendemos. A escala humana, su luz desafía toda proporción. Un solo cuásar puede brillar tanto como 100.000 galaxias juntas. Imaginar 11 de ellos reunidos es concebir una concentración de energía tan colosal que pone en duda nuestras simulaciones cosmológicas. Cada fotón que llega hasta nosotros ha viajado más tiempo del que la Tierra ha existido. Cuando salió de esos núcleos, los continentes aún no eran ni polvo, y el Sol todavía no había nacido. El resplandor que ahora captan nuestros telescopios es, literalmente, el pasado encendido. Una mirada directa a los primeros 1.000 millones de años del universo, cuando la materia aprendía a organizarse, y los agujeros negros aún eran los motores del crecimiento cósmico. Pero lo inquietante no es solo su existencia, sino su vecindad. Los modelos dicen que tantos agujeros negros activos deberían destruir su entorno, robarse gas y materia entre sí, y sofocar la formación de nuevas estrellas. Y, sin embargo, allí están, estables, coexistiendo, como si un equilibrio desconocido los mantuviera en armonía. Esa armonía desafía la lógica. Sugiere que los cuásares no solo son monstruos devoradores, sino también señales, puntos de anclaje de algo mayor, quizá una red gravitacional que aún no comprendemos. El resplandor del abismo no es solo una imagen bella, es una advertencia. Cada vez que creemos entender la arquitectura del cosmos, una nueva luz se enciende en lo oscuro para recordarnos que el universo sigue siendo indómito. Los 11 cuásares del Himalaya cósmico no solo iluminan una región lejana, iluminan nuestras limitaciones, nos obligan a mirar más allá de los mapas, más allá de la razón, y aceptar que el conocimiento, en el fondo, es otra forma de asombro. El universo no se explica, se contempla, y en cada cuásar, en cada centella que atraviesa la noche del tiempo, quizá late la misma pregunta: ¿por qué algo tan vasto permite que lo veamos? El resplandor del abismo continúa, y su eco nos llama a seguir mirando. Todo comenzó con un punto, un destello débil en los registros del Sloan Digital Sky Survey, uno más entre millones. Pero algo en su espectro llamó la atención. La firma del hidrógeno desplazada más de lo habitual, una distancia que indicaba un universo aún joven, apenas en su adolescencia cósmica. Nadie imaginaba que aquel punto sería el primero de una cadena de 11 luces imposibles. Los astrónomos del Subaru Telescope, en Hawái, decidieron mirar más de cerca. Su cámara de gran campo, el Hyper Supreme Cam, barrió el cielo durante noches enteras, acumulando fotones que habían viajado más de 10.000 millones de años para llegar. Cuando los datos fueron procesados, el resultado desconcertó a todos. En un área del cielo menor al 1% de la luna llena, aparecían 11 cuásares activos. No uno, no dos, 11. Una sobredensidad tan extrema que las estadísticas la califican como un evento de 4.9 sigma. En lenguaje científico, eso significa que la probabilidad de que ocurra por azar es prácticamente nula. Era como encontrar 11 soles encendidos en el mismo rincón de la eternidad. El equipo lo llamó el Himalaya cósmico, porque aquella concentración de energía parecía una cordillera luminosa en medio del vacío. Pero el nombre escondía algo más profundo, una intuición de frontera, como si esas 11 luces estuvieran marcando el límite entre dos regiones colosales del universo temprano, una especie de divisoria entre filamentos galácticos. El mapa tridimensional reveló que cada cuásar se ubica dentro de un estrecho rango de corrimiento al rojo,
Z aproximadamente 2.16 a 2.20, lo que equivale a una misma era del cosmos. No se trata de un alineamiento visual, sino de una verdadera congregación en el espacio-tiempo. Cuando los investigadores intentaron compararlo con los modelos de formación de estructuras, ninguno pudo reproducirlo. Los programas de simulación más avanzados, como Illustris TNG o EGLE, no generaban nada remotamente parecido, ni en densidad, ni en proximidad, ni en sincronía. El Himalaya cósmico, simplemente, no debería existir, y sin embargo, su luz está ahí, grabada en los sensores, confirmada por múltiples observatorios. En los seminarios de astrofísica, la noticia corrió como un relámpago. Algunos pensaron en una coincidencia estadística, otros hablaron de un sesgo de observación, pero las comprobaciones se multiplicaron, y el patrón persistía. 11 cuásares, 11 agujeros negros supermasivos encendidos casi al mismo tiempo, en un espacio relativamente compacto, cuando el universo tenía apenas un cuarto de su edad actual. Eso no es casualidad, es arquitectura, una arquitectura que escapa a nuestras ecuaciones, pero que obedece a una lógica que aún no comprendemos. Los más conservadores intentaron explicarlo como una acumulación en la intersección de dos protocúmulos galácticos, pero las observaciones muestran que no hay una densidad de galaxias suficiente alrededor. No hay un supercúmulo visible, solo estos 11 faros suspendidos en la oscuridad, como si el universo hubiese querido escribir allí una palabra, una advertencia luminosa en su propio idioma. En los centros de investigación, la imagen del Himalaya cósmico se proyecta en pantallas inmensas, una constelación de puntos azules y dorados sobre el fondo negro del espacio profundo. Cada punto, una fuente de energía 100 veces más brillante que la Vía Láctea entera. Y mientras los datos se acumulan, una pregunta se repite en cada mente científica. ¿Qué tipo de estructura invisible puede sostener tal sincronía cósmica? ¿Estamos ante la huella de una red gravitacional gigantesca, un esqueleto cósmico que aún no hemos cartografiado? ¿O acaso el universo primitivo era más dinámico, más caótico de lo que creemos? El hallazgo del Himalaya cósmico no solo amplía los límites de la astronomía, los redibuja, porque allí, en ese grupo imposible, se entrelazan pasado, energía y tiempo en una sinfonía que contradice la idea misma de azar. El universo no parece comportarse como un espacio vacío, sino como un organismo que deja rastros de su propio crecimiento, y cada cuásar podría ser una célula encendida en ese cuerpo cósmico en expansión. 11 luces, 11 mensajes del origen, 11 enigmas suspendidos en la frontera del entendimiento. El hallazgo es real. El misterio apenas comienza. El universo no es una nube uniforme de estrellas flotando en la nada. Es una red, un entramado de filamentos, vacíos y nodos que se extiende más allá de toda imaginación. A escalas gigantescas, las galaxias no se distribuyen al azar. Forman estructuras que recuerdan las venas de un organismo, los nervios de una mente cósmica. Cada filamento contiene millones de galaxias, y entre ellos se abren abismos de vacío, regiones tan despobladas que parecen agujeros en la textura del espacio. A esta red se le llama la telaraña cósmica, y es en uno de sus bordes donde parece alzarse el Himalaya cósmico. Los modelos del universo temprano muestran que la materia no se distribuyó de manera homogénea tras el Big Bang. Pequeñas fluctuaciones en la densidad primordial sirvieron como semillas de las futuras estructuras. De esas semillas nacieron los primeros cúmulos, los filamentos y los vacíos. Con el paso de los eones, la gravedad los fue esculpiendo como si el cosmos tuviera una geometría secreta. Allí, en esa frontera donde un filamento termina y comienza otro, es donde surgen las anomalías. Regiones de alta energía, tensiones gravitacionales y movimientos de materia que desafían toda predicción. El Himalaya cósmico podría ser una de ellas, un límite entre dos reinos galácticos, una cresta invisible donde la energía del universo se acumula y despierta. Imagina una cordillera de galaxias, una secuencia de montañas de materia y luz unidas por un mismo flujo gravitacional.
En sus cumbres, los cuásares arden como volcanes encendidos por fuerzas primordiales. Es posible que los 11 cuásares descubiertos formen parte de esa cresta, una estructura que actúa como puente entre dos nudos de la red cósmica. No es una frontera física, sino energética, un lugar donde las corrientes de materia se cruzan y se comprimen, dando nacimiento a agujeros negros colosales alimentados por el gas que fluye desde ambos lados. Los cosmólogos han comenzado a sospechar que estas fronteras invisibles podrían ser más comunes de lo que pensamos, pero su detección es difícil porque no emiten luz propia, solo las revelan sus consecuencias: cuásares, estallidos de rayos X y distorsiones sutiles en la distribución galáctica. El Himalaya cósmico podría ser la primera evidencia directa de una frontera cósmica en pleno funcionamiento. Si es así, estaríamos presenciando un fenómeno mayor que cualquier cúmulo, una zona de convergencia donde el universo se pliega sobre sí mismo, conectando regiones distantes en una danza de energía y gravedad. Los astrónomos describen esta red como una sinfonía de escalas. En ella, las galaxias son notas individuales, pero las fronteras son los acordes, zonas donde la materia vibra al unísono con la geometría del espacio. Y quizá los 11 cuásares del Himalaya sean precisamente eso: un acorde luminoso, un eco de la estructura más profunda del cosmos. A veces el universo se comporta como si intentara recordarse a sí mismo. Sus filamentos parecen caminos de memoria, rutas que conectan el pasado y el futuro, y cuando dos de ellos se cruzan, la energía se eleva, como si el tejido del espacio resonara con una nota olvidada. Esa nota podría ser el Himalaya cósmico, una frontera que no separa, sino que une. El punto donde las leyes de la física se entrelazan con algo más profundo, la necesidad del universo de mantener su equilibrio. Cuando miramos esas 11 luces, no estamos viendo solo agujeros negros. Estamos viendo el borde de algo vasto, una línea de fuerza donde el cosmos parece trazar los límites de su propia conciencia. Y tal vez, cada frontera como esta sea el recordatorio de que incluso el infinito necesita contornos. Los mapas del universo aún están incompletos, pero en cada frontera invisible, el cosmos nos deja un mensaje. No hemos terminado de entender su forma, ni su propósito. Durante siglos, la humanidad ha intentado dibujar el universo, trazar sus límites, descifrar sus reglas, imponer orden en lo inabarcable. Primero fueron los mapas de estrellas, luego los catálogos de galaxias y finalmente los modelos cosmológicos, ecuaciones que pretendían describirlo todo, desde el nacimiento del espacio hasta su destino final. Pero cada mapa nace con una fecha de caducidad, y el descubrimiento del Himalaya cósmico acaba de recordárnoslo. Según el modelo estándar de la cosmología, el universo a gran escala debería ser homogéneo e isotrópico. Eso significa que, en promedio, todas las regiones del cosmos son iguales, sin direcciones privilegiadas, sin concentraciones anómalas. Esa idea, llamada principio cosmológico, ha sostenido durante décadas la estructura teórica de la astrofísica moderna. Pero los 11 cuásares del Himalaya no respetan ese principio. Representan una concentración tan improbable que amenaza con romper la simetría del universo. Si 11 fuentes tan luminosas y cercanas entre sí aparecen donde la estadística decía que no podían, entonces el universo ya no es tan uniforme como creíamos. El problema no es solo matemático, es filosófico, porque toda nuestra visión del cosmos se ha construido sobre la idea de orden, un orden que nos da seguridad, que convierte el caos en ecuaciones y las sombras en coordenadas. Pero cada vez que el universo se sale del mapa, nos muestra algo esencial. El conocimiento no es una frontera que se expande, sino un espejo que se agrieta. El Himalaya cósmico es una de esas grietas, una fisura en la lógica que creíamos absoluta. Los astrofísicos revisaron los catálogos, buscaron errores instrumentales, repitieron los análisis. Nada. Los datos eran sólidos. Intentaron adaptar los modelos, añadir fluctuaciones estadísticas, variaciones en la densidad del plasma primordial,
Pero ninguna simulación reprodujo una estructura así. Incluso los programas que modelan miles de millones de galaxias no logran generar una región con 11 cuásares activos en un solo nodo. Algo falta. Algo esencial no está en las ecuaciones. Quizá el universo sea más parecido a una red dinámica que a una estructura estática. Quizá los cuásares actúan como válvulas de energía, encendiéndose en zonas de tensión cósmica para equilibrar la expansión. Si esto fuera cierto, cada cúmulo de cuásares sería un punto de ajuste, una especie de respiración del universo, un sistema que regula su propio balance energético, como si el espacio tuviera vida. Otros científicos proponen una explicación más simple, una anomalía estadística extrema, un accidente cósmico. Pero incluso esa posibilidad tiene un costo enorme para la cosmología actual, porque si un evento así puede existir, entonces nuestros modelos de probabilidad no están describiendo la realidad, solo la ilusión de control que tenemos sobre ella. Los mapas que alguna vez nos guiaron ya no bastan, no porque sean falsos, sino porque se han quedado cortos. Cada nuevo telescopio, cada nueva observación, añade detalles que el modelo no puede absorber. Y eso es lo que hace tan hermoso el proceso. Descubrir que el universo no cabe en nuestras fórmulas. Quizá el Himalaya cósmico sea solo el primero. Quizá existan cordilleras de luz aún más vastas, ocultas en regiones que todavía no miramos. Y cuando las encontremos, nuestros mapas volverán a desmoronarse. Pero en ese derrumbe habrá un aprendizaje, que el conocimiento no avanza con certezas, sino con rupturas. El universo no está hecho para confirmar teorías, está hecho para desafiarlas. Por eso, cada vez que un descubrimiento rompe nuestros mapas, el cosmos se vuelve más real, y nosotros, un poco más conscientes de lo poco que sabemos. Los mapas ya no sirven, pero tal vez nunca debieron hacerlo, porque el verdadero viaje de la ciencia no es alcanzar el borde del universo, sino aceptar que ese borde siempre se moverá un paso más allá. En el corazón del Himalaya cósmico, 11 agujeros negros devoran materia al mismo tiempo. 11 motores de gravedad, girando en la oscuridad. No emiten sonido, y sin embargo, si el espacio pudiera vibrar como el aire, su rugido sería ensordecedor. Cada uno de esos monstruos posee una masa millones de veces mayor que la del Sol. A su alrededor, el gas interestelar se arremolina, atrapado en un torbellino de energía pura. En ese torbellino, la materia alcanza velocidades cercanas a la de la luz, y justo antes de desaparecer, libera una radiación tan intensa que podría eclipsar todas las estrellas de una galaxia entera. Eso es lo que vemos, el resplandor final de lo que está a punto de ser devorado, una danza entre creación y destrucción que convierte la nada en luz. Los 11 cuásares del Himalaya no están quietos. Sus campos gravitacionales interactúan entre sí, distorsionando el espacio, curvando el tiempo, alterando incluso la trayectoria de la luz que los une. En esa región del universo, la geometría misma se vuelve incierta. Las líneas rectas se curvan, el pasado y el futuro se confunden, y la luz que nos llega ha sido doblada, comprimida, redirigida, como si el cosmos estuviera contándonos su historia a través de un espejo roto. Los astrónomos llaman a este efecto lente gravitacional múltiple. Pero en el Himalaya cósmico, la complejidad es tal que las simulaciones apenas logran seguir el trazo de cada rayo. Una vez agujeros negros actuando al unísono, cada uno distorsionando el espacio del otro. Un coro de gravedad cuyas notas resuenan a través de miles de millones de años luz. Y sin embargo, hay armonía. A pesar del caos aparente, los cuásares mantienen una estabilidad imposible. Sus ritmos de emisión fluctúan, pero no colapsan. Su energía se mantiene. Su sincronía persiste. Es como si compartieran una frecuencia común, un pulso invisible que los coordina. ¿Podría el universo tener su propio compás? ¿Un ritmo subyacente que guía el nacimiento y la muerte de sus fuegos? Algunos teóricos lo sospechan. Sugieren que las fluctuaciones cuánticas del vacío podrían sincronizar regiones enteras del espacio, igual que un latido regula a un corazón. Si eso es cierto, los 11 cuásares serían el eco de un mismo latido cósmico, una resonancia en la estructura del tiempo.
Otros piensan que su comportamiento coordinado es fruto de un intercambio de materia, que el gas intergaláctico, arrastrado por corrientes gravitacionales, fluye entre ellos como un río entre montañas, alimentando alternativamente a cada cuásar, manteniéndolos vivos, como si compartieran un mismo sistema circulatorio. El universo, en ese punto, parece tener arterias, canales invisibles por donde circula energía y materia, manteniendo el equilibrio de algo mucho mayor. El rugido de esos 11 agujeros negros no puede escucharse con oídos humanos, pero los instrumentos lo traducen en ondas, y cuando los científicos las grafican, el resultado es hipnótico. Picos y valles que laten con una cadencia extraña, demasiado ordenada para hacer ruido. Tal vez no sea ruido. Tal vez estemos escuchando la vibración misma del universo, recordando su origen. Cada cuásar del Himalaya cósmico es una paradoja, un destructor que ilumina, un abismo que revela, y juntos forman algo más que un cúmulo. Forman una melodía de gravedad, un rugido silencioso que recorre el espacio-tiempo y nos alcanza como un eco de lo imposible. Mirar hacia ellos es mirar hacia atrás en el tiempo. Cuando esa luz partió, el universo tenía apenas 3.000 millones de años. Desde entonces ha seguido expandiéndose, ha formado galaxias, estrellas y mundos, y sin embargo, esas 11 voces siguen sonando. No sabemos cuánto durará su canto. Tal vez millones de años más, tal vez ya se extinguió, y solo escuchamos su memoria viajando a la velocidad de la luz. Pero mientras esa luz exista, seguirá recordándonos algo esencial, que incluso el silencio del universo está lleno de música. Y cada vez que uno de esos 11 soles se apaga, otra parte de nosotros comprende que el conocimiento también brilla más fuerte cuando se enfrenta al abismo. Hay momentos en los que el universo parece observarse a sí mismo, no con ojos, sino con conciencia. Los 11 cuásares del Himalaya cósmico podrían ser eso, 11 puntos de reflexión, 11 espejos encendidos en la oscuridad, donde el cosmos parece preguntarse quién es. Desde nuestra escala diminuta, todo parece caótico, sin dirección ni propósito. Pero cuando miramos más lejos, cuando trazamos los hilos invisibles de la estructura cósmica, surge una inquietante sensación de orden. Un orden que no proviene de la casualidad, sino de una coherencia subyacente, una especie de inteligencia silenciosa que no necesita voluntad para existir. Quizá el universo no piensa, pero se reconoce, y cada vez que la materia se organiza, cada vez que una galaxia nace, cada vez que 11 cuásares se encienden al unísono, ese reconocimiento se intensifica. Durante milenios, hemos creído que la conciencia era un accidente biológico, algo que emergió en un rincón de la Vía Láctea. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la conciencia fuera una propiedad fundamental del cosmos, una forma de autorreflexión del propio espacio-tiempo? Los cuásares serían entonces más que simples fuentes de energía. Serían puntos de atención, nodos luminosos, donde el universo se vuelve consciente de su propio flujo, como un espejo fractal que refleja su propia existencia a diferentes escalas. El Himalaya cósmico podría ser uno de esos espejos, una región donde el universo, por alguna razón, decidió concentrar su energía, no para destruir, sino para contemplarse. Una vez faros encendidos al mismo tiempo, marcando una simetría que trasciende el azar. Cuando los científicos observan sus coordenadas, sus distancias, sus curvas de luz, descubren una armonía sutil, una repetición de patrones que recuerda al pulso de un corazón. Tal vez el cosmos tenga ritmo, tal vez su respiración sea esta, ondas de energía que se encienden y se apagan a escalas inconmensurables, como si el universo inhalara e exhalara materia y tiempo. La física cuántica ya nos enseñó que el observador altera lo observado, que la realidad no está completa hasta que alguien la mira. Pero, ¿y si el universo mismo fuera su propio observador? ¿Y si esas 11 luces fueran los ojos del cosmos mirando su propio rostro en el espejo del vacío? Entonces, cada descubrimiento astronómico sería un acto de autoconciencia universal. Nosotros no estaríamos mirando al universo,
Seríamos la forma en que el universo se mira a sí mismo. Cuando las cámaras del Subaru captaron las luces del Himalaya cósmico, no solo registraron un fenómeno lejano, registraron una correspondencia, el reflejo de lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño, porque la mente humana, hecha de átomos nacidos en estrellas, es también parte de esa red. Cada pensamiento, cada pregunta, es un eco del mismo impulso cósmico que encendió aquellos 11 soles, el deseo de entender, el impulso de mirar hacia adentro, aunque ese adentro se extienda por miles de millones de años luz. Cuando el universo se mira al espejo, nosotros somos su reflejo, y cada cuásar, cada galaxia, cada mente, es un fragmento de esa mirada. Tal vez el Himalaya cósmico no esté fuera de nosotros. Tal vez sea una parte del mismo proceso de conciencia que hace posible que lo contemplemos. Porque solo algo que se recuerda a sí mismo puede generar tanta luz en medio de la oscuridad. El cosmos no necesita palabras para pensarse. Solo necesita estrellas. Solo necesita agujeros negros que devuelvan la luz en forma de preguntas. ¿Y nosotros? Somos la respuesta en construcción. En cada cuásar del Himalaya, el universo parece decirse a sí mismo: estoy aquí, sigo despierto. El universo tiene memoria, no en palabras, sino en luz. Cada rayo que viaja a través del tiempo es un mensaje que nunca se detiene, una carta escrita por lo que ya no existe para recordarnos que alguna vez fue. Los 11 cuásares del Himalaya cósmico son una de esas cartas. 11 luces que cruzaron el abismo para llegar hasta nosotros. 11 fragmentos de una historia que el universo no quiso olvidar. Ahora, después de 10.000 millones de años de viaje, su resplandor se posa sobre nuestros telescopios como si fuera un susurro. Una voz lejana que dice: mira otra vez. Todavía no lo entiendes todo. Y en ese instante, algo cambia en nosotros. Porque comprendemos que el verdadero misterio no está en las estrellas, sino en la conciencia que las contempla. El Himalaya cósmico no es solo un descubrimiento astronómico, es una metáfora de la mente humana, capaz de buscar respuestas en los lugares donde la razón se disuelve. Durante milenios hemos intentado medirlo todo: el tiempo, la distancia, la materia, la energía, pero hay algo que ningún instrumento puede registrar: el asombro, ese instante silencioso en el que una mente comprende que el universo no necesita sentido para ser hermoso. Tal vez eso sea lo que el Himalaya cósmico representa: la belleza de lo que no se explica, la presencia de lo inalcanzable. Cada uno de esos 11 cuásares ya podría haberse apagado. Sus galaxias tal vez hayan colisionado. Sus agujeros negros podrían haber devorado todo lo que los rodeaba. Y sin embargo, su luz sigue viajando. Esa luz que ahora miramos ya no existe en su origen, pero sigue viva en nosotros. Porque mirar el universo es mirar fantasmas de energía, vestigios de algo que fue real y que aún insiste en brillar. Y quizá esa sea la lección final, que lo efímero puede ser eterno cuando deja una huella en la conciencia que lo observa. El Himalaya cósmico nos enseña que no todo está ordenado, que hay belleza en la imperfección del universo y que cada ruptura del conocimiento abre una puerta a una comprensión más profunda. A veces el cosmos parece escribir poemas con radiación, pintar constelaciones con materia y esconder sus verdades más grandes en lugares donde nadie espera encontrarlas. Cuando las 11 luces del Himalaya se encendieron por primera vez, ningún ojo existía para verlas, y sin embargo, brillaron igual, como si supieran que algún día, muy lejos, alguien las recordaría. Y hoy, somos nosotros quienes les damos significado. Nosotros completamos su historia, al contemplarlas, al preguntarnos por qué están ahí. Tal vez eso sea lo que el universo espera de nosotros, que lo escuchemos, que traduzcamos su silencio, que hagamos de su inmensidad un espejo donde la conciencia despierte. El eco del Himalaya cósmico no se oye con los oídos, se siente en el alma. Es la voz de un universo que sigue aprendiendo a hablar a través de la luz. Y cada vez que una mente humana lo observa,
ese eco se vuelve más claro, porque cada pregunta que hacemos, cada intento de entender, es también una forma de iluminar la oscuridad. Los 11 soles del abismo no son solo reliquias del pasado, son recordatorios de lo que somos, fragmentos de una conciencia cósmica que busca comprender su propio origen. Y quizás, algún día, cuando el último cuásar se apague y el universo vuelva a la quietud, su luz seguirá viva en nosotros, en la mirada de quien, desde un pequeño planeta azul, se atrevió a preguntar por qué la oscuridad también brilla. Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal, porque aquí no solo observamos el universo, intentamos recordarlo.